Libro de estudiante adulto. Unidad 1. Hechos. Lección 5. Proclamación de la supremacía de Dios. ¿De qué se trata esta lección? Mientras Pablo recorría las provincias de Asia predicando el Evangelio, su estrategia consistía en comenzar por ir a la sinagoga judía del pueblo donde llegara. Allí les hablaba a los judíos y a los gentiles simpatizantes con el judaísmo, acerca de Jesús, sosteniendo que él era el Mesías prometido. En estas situaciones, contaba que sus oyentes ya tuvieran un cierto nivel de conocimiento religioso y alguna familiaridad con los términos y conceptos que él usaba. Pero en algunas ocasiones, se dirigía a los paganos, quienes desconocían las escrituras judías y no estaban familiarizados con las palabras y las obras de Jehová Dios. Al tratar con esa gente, tenía que adaptar su mensaje para que incluyera una cierta medida de pre-evangelismo, partiendo de los supuestos teológicos y filosóficos defectuosos de sus oyentes para establecer un contexto en el cual el Evangelio tuviera sentido para ellos. En nuestra sociedad contemporánea poscristiana, nos encontramos con gente de procedencias e ideas religiosas diversas, cuyo conocimiento de Dios y de la Biblia es mínimo, o no existe. Para presentarles a estas personas el Evangelio de una forma significativa y eficaz, necesitamos aprender de la forma en que actuaba Pablo. El poder de la palabra. La idolatría y las filosofías mundanas. Hechos 17. Desde el verso 16 hasta el 21. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba el Evangelio de Jesús, y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Comentario. En siglos pasados, en Atenas habían vivido los mayores filósofos de la antigüedad: Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero hasta la mejor sabiduría humana es derribada por el pecado y nos extravía, a menos que se combine con la fe y se someta a la revelación de Dios. En tiempos de Pablo, aquella ciudad seguía siendo el centro de esa sabiduría humana. Sin embargo, en medio de sus abundantes especulaciones filosóficas, Pablo halló que Atenas carecía angustiosamente de la verdad. Estaba llena de religión, pero vacía del conocimiento genuino de Dios. Agitado por aquella angustiosa situación, pasó de la sinagoga a la plaza del mercado, debatiendo y discutiendo con todo el que lo quisiera oír, hablando y enseñando acerca de Jesús. Finalmente, algunos filósofos atenienses lo invitaron a explicar su extraña y novedosa doctrina en una reunión pública ante el consejo que investigaba las cuestiones de religión y ética. Pregunta a responder. ¿Qué halló Pablo en Atenas que lo angustió e incomodó? Recomendamos que por favor realice una pausa a este video, y tome un momento para reflexionar en lo leído y responder a la pregunta anterior. La respuesta se puede escribir en los comentarios del video. 2. La soberanía de Dios sobre la creación. Hechos 17. Desde el verso 22 hasta el 28, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos.
como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque linaje suyo somos. Comentario. Antes de hablar de Jesús, Pablo les tenía que explicar a los atenienses algunas cosas acerca de Dios. Los griegos de la antigüedad adoraban a muchos dioses que eran poco más que unos humanos glorificados con poderes sobrenaturales. Les tenía que aclarar a sus oyentes el concepto de un solo Dios supremo y soberano, creador y señor de todo. Insistió en que este Dios no depende de los seres humanos para nada, sino que es Él quien satisface todas nuestras necesidades. No se halla confinado a un lugar, sino que su presencia llena el cielo y la tierra. No es la deidad local de una raza o nación, sino el Dios del universo, que le dio vida a toda la humanidad. No es una fuerza nebulosa e impersonal, sino un ser personal con un carácter específico y una voluntad propia. No es tan diferente o distante que no se le pueda conocer, sino que es lo suficientemente cercano y bondadoso para darse a conocer a las criaturas que hizo a su imagen. No es un observador indiferente de los asuntos humanos, sino un participante activo, con un propósito y un plan para el mundo que él creó. Este Dios no es un objeto para la especulación filosófica, sino una realidad viviente que no se puede manipular ni ignorar. Pregunta a responder. ¿Qué les dijo Pablo a los atenienses acerca del Dios desconocido? Recomendamos que por favor realice una pausa a este video, y tome un momento para reflexionar en lo leído y responder a la pregunta anterior. La respuesta se puede escribir en los comentarios del video. 3. La decisión de aceptar a Cristo. Hechos 17. Desde el verso 29 hasta el 34. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Comentario. ¿Qué requiere de nosotros este Dios soberano, personal, omnipotente que nos da la vida? Primero, exige que reconozcamos su señorío y nuestra responsabilidad en cuanto a obedecerle y someternos a él. No nos permite rehacerlo según nuestra imaginación o nuestras preferencias, sino que le debemos responder tal como Él es. Este Dios se ha revelado, no solo de una manera general, por medio del mundo natural y la voz de la conciencia, sino de manera concreta y suprema por medio de Jesucristo, la revelación perfecta de la divinidad en forma humana. Ahora, todos los humanos, en todas las razas y naciones, son llamados a arrepentirse de toda rebelión, indiferencia, desobediencia e incredulidad para poner su fe en Cristo, el mediador que ofrece redención, restauración y reconciliación con el único Dios verdadero. Pregunta a responder. ¿Qué exige Dios de todos? Recomendamos que por favor realice una pausa a este video, y tome un momento para reflexionar en lo leído y responder a la pregunta anterior. La respuesta se puede escribir en los comentarios del video. Esta semana en la palabra. Si tenemos la esperanza de ser testigos fieles y eficaces de Cristo en el mundo de hoy, debemos hacer más que citar cosas del vocabulario cristiano ante nuestros colegas, amigos y vecinos. Como Pablo, tenemos que aprender algo acerca de los supuestos religiosos y filosóficos de aquellos con quienes hablamos, para encontrarnos con ellos allí donde están. Tal vez tengamos que tomarnos un tiempo para explicarles unos conceptos tan básicos como los de Dios, la creación, el pecado, el arrepentimiento y la fe, antes que puedan comprender quién es Cristo, o por qué vino. Tanto el amor como el deber exigen que tomemos en serio esta responsabilidad y que aprendamos a comunicar el Evangelio de una forma que pueda ser oída. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4. 6. Palabra de poder. Areópago. ¿Qué era el Areópago? El nombre significa colina de Ares. Este era el dios griego del trueno y la guerra. Su equivalente romano era Marte.
El Areópago estaba situado al este de la Acrópolis y al sur del Ágora, y en el pasado había sido el lugar donde se reunía el tribunal o concilio del Areópago. En el pasado, este concilio había gobernado aquella ciudad, estado griega, pero en los tiempos del Nuevo Testamento solo retenía su autoridad en asuntos de religión y moral, y se reunía en el pórtico real, situado en la esquina noroeste del Ágora. Sus miembros se consideraban los custodios ante los cuales se debían presentar las enseñanzas que introducían religiones nuevas y dioses extranjeros. 1. Nota sobre el Areópago. Notas de Biblia de Estudio Nueva Versión Internacional, Zondervan Corporation, 1995.